Hola a todos, estamos en el día 45 del reto 366-2024. El devocional de hoy se llama La pregunta más importante del mundo entero. Grill Jott, el brillante profesor de filosofía de la Universidad de Londres, no era cristiano. Una vez le hicieron la siguiente pregunta en un programa de radio. Si pudiera conocer a cualquier persona del pasado y hacerle una pregunta, ¿a quién conocería y qué pregunta le haría? El profesor Jott respondió sin dudar. Conocería a Jesucristo y le haría la pregunta más importante del mundo entero. ¿Resucitaste o no de entre los muertos? Llegó un día en la vida del profesor Jott en que, valorando las pruebas disponibles, se encontró con Jesús personalmente, tras lo cual escribió un libro que se llama La recuperación de la fe. Si Jesús resucitó de entre los muertos, este hecho lo cambia todo. Cuando los autores del Nuevo Testamento hablan del amor de Dios, apuntan hacia la cruz. Cuando hablan del poder de Dios, señalan la resurrección. La grandeza de su poder la ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos. El Jesús resucitado dice a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. La resurrección significa que el Jesús resucitado está presente con nosotros ahora. Jesús prosigue diciendo: estaré con ustedes siempre. El resultado de su resurrección no solo es su poder y su presencia, sino también su provisión. Salmos 21 del 8 al 13. Vamos a leerlo. Tu mano alcanzará a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Cuando tú, Señor, te manifiestes, los convertirás en un horno encendido. En su ira los devorará el Señor, un fuego los consumirá. Borrarás de la tierra a su simiente, a sus descendientes de entre la humanidad. Aunque tramen hacerte daño y maquinen perversidades, no se saldrán con la suya, porque tú los harás retroceder cuando tensen su arco contra ellos. Enaltécete, Señor, con tu poder. Nosotros entonaremos salmos y cantaremos tus proezas. Dice el comentario: según el Nuevo Testamento, Jesús es el poder de Dios. David ensalza a Dios por su fuerza y poder. Está hablando de su confianza en la mano de Dios y en particular de su derecha. La mano en la Biblia, y especialmente la derecha, es usada como un símbolo de la fuerza y el poder. David está hablando de la poderosa mano de Dios en el juicio. En el Nuevo Testamento se suele describir a Jesús como la mano derecha de Dios, por ejemplo en Hechos 2:33. Cuando vemos triunfar en la vida a aquellos que hacen daño y maquinan perversidades, tenemos que recordar que su poder es temporal, porque Jesús se sienta en el lugar de la autoridad y poder absolutos, a la derecha de Dios. Vendrá un tiempo en el que Dios intervendrá. Jesús ha resucitado y regresará para juzgar a los vivos y a los muertos. Señor, gracias por tu gran fuerza y poder. Enaltécete, Señor, con tu poder, y con salmos celebraremos tus proezas. Mateo 28, del 1 al 20. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo, se acercó al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde estaba. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Eso vine a decirles. Así que las asustadas mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro,
pero muy alegres corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. No tengan miedo, dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron a la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los líderes religiosos y de trazar un plan, dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Dice el comentario: su presencia. He descubierto que no hay nada más grande en la vida que experimentar el sentimiento de la presencia de Jesús resucitado. Jesús resucitado encarga a sus seguidores que vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Este es nuestro llamado como individuos y como comunidad de la Iglesia. La declaración de misión de nuestra Iglesia, la cual proviene de este mandato de Jesús, es hacer nuestra parte en la evangelización de las naciones, la revitalización de la Iglesia y la transformación de la sociedad. Junto con el mandato viene también una promesa: estaré con ustedes siempre. La resurrección no es simplemente un suceso histórico o una idea religiosa, es una realidad que cambia vidas. Dios te promete que cuando vayas en cumplimiento de su mandato o comisión, la presencia de Jesús irá contigo. Cuando las mujeres ven la tumba vacía, el ángel les dice: no está aquí, pues ha resucitado. Vengan a ver. Muy alegres corrieron a contarles a los discípulos. Al hacerlo, Jesús les salió al encuentro. Experimentaron la presencia de Jesús resucitado. Le abrazaron los pies y lo adoraron como Dios. Los intentos de explicar por qué estaba la tumba vacía de parte de otras personas comenzaron muy pronto, y a pesar de todas las pruebas que evidenciaban los hechos, no todos creyeron. Se sugirió que los discípulos se robaban el cuerpo, mientras ustedes, los soldados, dormían. Algunas personas siguen postulando esta explicación, pero no encaja con las pruebas. Los discípulos estaban desanimados y asustados. Solo el milagro de la resurrección les pudo haber transformado. Ellos no esperaban que Jesús resucitara de entre los muertos, no tenían ningún motivo para robar el cuerpo. La tumba estaba protegida fuertemente. Los discípulos no fueron los únicos en ver a Jesús, muchos otros lo vieron después de la resurrección e interactuaron con él durante un periodo de 40 días. Si los discípulos de hecho robaron el cuerpo, el resto de lo que quedó de sus vidas se basó en una mentira. Mi amigo Ian Walker, quien es un científico de Cambridge, se hizo cristiano porque no podía creer que los discípulos hubieran estado dispuestos a ser torturados y asesinados por algo que ellos supieron que no era verdad. Es verdaderamente cierto, Jesús ha resucitado. La muerte y la tumba no son el final. En Cristo nosotros también seremos resucitados de la muerte. Las primeras a las que se les confió el mensaje de la resurrección fueron las mujeres. Esto es algo digno de reseñar porque en aquella época las mujeres no eran consideradas testigos válidos ante los tribunales. Este es uno de los muchos ejemplos de la Biblia del liderazgo de las mujeres. Otro ejemplo del Antiguo Testamento es Miriam, la cual sale en nuestro pasaje de hoy. El Evangelio de Mateo comienza afirmando que Jesús es Dios con nosotros. En el último versículo del Evangelio, Jesús confirma su presencia entre sus seguidores, la cual nunca cesará. Aquellos que creen y obedecen el mandato de Jesús.
les promete, estaré con ustedes siempre. Señor, gracias porque me envías a mí a, a ir y a ser discípulos de todas las naciones. Y me prometes que la presencia de Jesús estará siempre conmigo al hacerlo. Éxodo 15 y 16. Vamos a leerlo. Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor que decía: Cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Él arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el Mar Rojo. Las aguas profundas se los tragaron, como piedras se hundieron en los abismos. Tu diestra, Señor, reveló su gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes, diste rienda suelta a tu ardiente ira y fueron consumidos como rastrojo. Bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas. Las olas se levantaron como un muro, se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Iré tras ellos y les daré alcance, alardeaba el enemigo. Repartiré sus despojos hasta quedar hastiado. Desenvainaré la espada y los destruiré con mi propia mano. Pero con un soplo tuyo se los tragó el mar. Se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra. Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Las naciones temblarán al escucharlo. La angustia dominará a los filisteos. Los jefes edomitas se llenarán de terror. Temblarán de miedo los jefes de Moab. Los cananeos perderán el ánimo, pues caerá sobre ellos pavor y espanto. Por tu gran poder, Señor, quedarán mudos como piedras hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que adquiriste para ti. Tú los harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece, en el lugar donde tú, Señor, habitas, en el santuario que tú, Señor, te hiciste. El Señor reina para siempre y para siempre. Cuando los caballos y los carros de Faraón entraron en el mar con sus jinetes, el Señor hizo que las aguas se les vinieran encima. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre la tierra seca. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero y mientras todas las mujeres la seguían danzando y tocando panderos, Miriam les cantaba así: Canten al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Moisés ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Sur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaron: ¿Qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor les puso a prueba y les dio una regla como norma de conducta. Les dijo: Yo soy el Señor tu Dios, si escuchas mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis mandamientos y estatutos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Después los israelitas llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 parcelas, y acamparon allí cerca del agua. Toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, después de su salida de Egipto. Allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto?
les decían los israelitas. Allá nos sentábamos, eh, allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Entonces el Señor dijo a Moisés: voy a hacer que llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas: esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto, y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. No somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros. Y añadió Moisés: esta tarde el Señor les dará a comer carne, y mañana los saciará de pan, pues ya los oyó murmurar contra Él. Porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Luego se dirigió Moisés a Aarón: dile a toda la comunidad israelita que se acerque al Señor, pues los ha oído murmurar contra Él. Mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. El Señor habló con Moisés y le dijo: han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne, y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Esa misma tarde el campamento se llenó de codornices, y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío sobre el desierto quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros: ¿y esto qué es? Moisés les respondió: es el pan que el Señor les da para comer, y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda su familia, un gomer por persona. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco, pero cuando lo midieron según el gomer, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Entonces Moisés les dijo: nadie debe guardar nada para el día siguiente. Hubo algunos que no hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente, pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba, porque se derretía en cuanto calentaba el sol. Pero el día sexto recogieron el doble, es decir, 2 gomer por persona. Así que los jefes de la comunidad fueron a informar esto a Moisés. Esto es lo que el Señor ha ordenado, les contestó. Mañana sábado es día de reposo consagrado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre apártenlo y guárdenlo para mañana. Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró. Y no se pudrió ni se agusanó. Cómanselo hoy sábado, les dijo Moisés, que es el día de reposo consagrado al Señor. Hoy no encontrarán nada en el campo, deben recogerlo durante 6 días, porque el día séptimo, que es sábado, no encontrarán nada. Algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. Así que el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis mandamientos e instrucciones? Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. Por eso en el día sexto les doy pan para 2 días. El día séptimo nadie debe salir. Todos deben quedarse donde estén. Fue así como los israelitas descansaron el día séptimo. Y llamaron al pan maná. Era blanco como la semilla de cilantro. Era blanco como la semilla de cilantro y dulce como las tortas con miel. Esto es lo que ha ordenado el Señor, dijo Moisés. Tomen un gomer de maná y guárdenlos para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di a comer en el desierto cuando los saqué de Egipto. Luego Moisés dijo a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná. Colócala después en la presencia del Señor a fin de conservarla para las generaciones futuras. Aarón puso el maná junto a las tablas del pacto para que fuera conservado como se
lo ordenó el Señor a Moisés. Comieron los israelitas maná 40 años hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, que fue su país de residencia. La medida a la que llamaban Gomer era la 10ª parte de un efá. Dice el comentario. Su provisión. ¿Estás preocupado por el futuro, tu salud, trabajo, familia o economía? Toma la decisión de no preocuparte hoy. Cuando nos preocupamos por el mañana, escribe Joyce Meyer, desperdiciamos el día presente. Confía en Dios, y aprende a vivir cada día con su afán. En este pasaje vemos que Dios promete proveer, pero solo lo necesario para cada día. Jesús nos enseñó a orar. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Confía en que Dios proveerá para ti cuando lo necesites. La canción de Moisés y Miriam del capítulo 15 es un gran ejemplo de esta confianza en Dios expresada en la alabanza. Ensalzaron a Dios por su carácter, después lo ensalzaron por lo que había hecho en el pasado, salvación, rescate y provisión, y por último lo ensalzaron por lo que iba a hacer en el futuro, guía, salvación y provisión. Dios promete su provisión para las necesidades materiales, promete que lloverá pan del cielo, llamado maná. Cada día les provee de todas sus necesidades en la medida del pan cotidiano. Cada uno de ellos recogía tanto como necesitaba, pero se les dijo que no lo acumularan para el futuro. Nadie debe guardar nada para el día siguiente. Hay algo que como comunidad hemos experimentado en nuestra iglesia a lo largo de los años. Dios colma nuestras necesidades materiales, pero no nos da más de lo que necesitamos. No acumulamos reservas para el futuro. En vez de eso, confiamos constantemente en que Dios proveerá mes a mes y año tras año. Siempre se da la tentación de guardar todo lo que recibimos como una seguridad para el futuro en vez de confiar en que Dios proveerá todo lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Esto se aplica también a nuestras necesidades espirituales. No podemos depender de las bendiciones pasadas. Es triste ver cómo en este pasaje el pueblo de Dios parece olvidarse de la bondad y provisión de Dios en el pasado y empieza a quejarse sobre sus problemas presentes. Con mucha frecuencia hacemos igual, olvidándonos de las bendiciones de Dios y quejándonos. Este pasaje es un recordatorio de la necesidad de confiar en la provisión de Dios tanto en los tiempos buenos como en los difíciles. El mismo Jesús nos dice que Él es la provisión definitiva de Dios. Lo hace así: yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo, el que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajo del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva, dice Juan 6, 48 al 51. La resurrección de Jesús es la que da una calidad eterna a esta provisión. Puesto que Jesús fue resucitado a la vida, aquellos que coman de este pan vivirán para siempre. Gracias, Señor, porque has prometido que les proveerás de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Al mirar atrás en agradecimiento, alzo mi mirada en anticipación y confianza en que tú continuarás supliendo todas mis necesidades de acuerdo con tus riquezas en Cristo resucitado. Pipa añade respecto a Mateo 28, del 1 al 8. En una cultura donde se consideraba a las mujeres ciudadanas de segunda clase, Jesús se apareció primero a 2 mujeres, eligió 2 mujeres ordinarias y les confió la noticia más importante de toda la historia. Hasta aquí llega el devocional del día de hoy. Espero que esté siendo de edificación para tu vida. Recuerda que puedes tomar un tiempo para meditar personalmente en la palabra y también para orar. Te animo a hacerlo y que Dios te bendiga.